Vamos a leer Mateo capítulo 27, Mateo 27 versículos 15 al 26. Mateo 27 versículos 15 al 26. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces él le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El solo hecho de que estemos estudiando las circunstancias que rodearon el juicio de Jesús es ya un hecho significativo. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, Jesús es el Señor, el Dios Todopoderoso, el Santo, el Justo, el legítimo Rey del universo, el único juez justo que existe. Sin embargo, aquí lo vemos siendo juzgado por sus criaturas, como si algo malo hubiese hecho. Eso es lo primero que debe llamarnos la atención y a la reflexión también. ¿Cómo es posible que el justo, el único justo que existe, en esencia, en naturaleza, pudiese estar siendo juzgado por sus criaturas, siendo Él el creador, siendo Él el sustentador de todas las cosas? ¿Por qué ocurre eso? Eso ya llama la atención inmediatamente. En segundo lugar, y esto es complementario con lo primero, porque quienes le juzgan son pecadores por naturaleza, depravados, injustos, transgresores, envidiosos, hipócritas y toda una cantidad de adjetivos que podríamos mencionar que representan y revelan realmente lo que es la naturaleza, el corazón del hombre. Así como Jesús es justo en esencia, los hombres somos injustos en esencia también, en nuestra naturaleza. Cuando estos hombres debiesen haber sido juzgados por Jesús, ellos juzgan a Jesús. Eso es una paradoja en este relato, en esta narrativa que presentan los evangelistas. Por eso es que entendemos que esta narrativa está en la Biblia no solo para dar cuenta de las últimas horas de Jesús en la tierra, como una especie de biografía, sino también para dejar en evidencia la profundidad del pecado humano y la maldad del corazón del hombre. Es increíble cuando nosotros pensamos en solo este hecho de que Jesús, el que debía juzgar a todo y tenía autoridad y tenía también en su misma esencia, como dije, justicia absoluta para juzgar al hombre, sin embargo estaba siendo juzgado por los hombres. Eso muestra hasta dónde llega la profundidad del corazón, de la maldad del corazón humano. Es tremendo. Quizás nosotros muy pocas veces somos conscientes de lo que esto significa y por eso es que a veces también se toma como casi algo natural el pecado, incluso en el contexto de la iglesia, cuando es antinatural, porque es una iglesia redimida por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, de tal manera que debiésemos todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo odiar el pecado. Pero esta narrativa muestra precisamente hasta dónde llega la maldad del corazón humano. Pero al mismo tiempo también en contraste muestra la pureza y perfección del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio perfecto
El justo muriendo en manos de injustos, el santo entregado en manos de pecadores, el sublime Hijo de Dios siendo condenado por quienes debían ser condenados. Esto muestra el amor del Redentor, la justicia perfecta, porque era necesario que así fuera, tenía que morir el justo por los injustos para llevarnos a Dios, como dice la palabra de Dios. Era necesario que el Señor Jesucristo diera su vida en el lugar de los pecadores y cancelara la pena que se debía por causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Jesús tenía entonces, en ese sentido, que morir para poder darnos la salvación. Pero no deja de llamar la atención el hecho de que él no, como vimos la semana anterior, no pronunciara palabra en su defensa. Cuando Pilato le dice, pero ¿qué dices tú? Míralo, todas las cosas con las que testifican contra ti. Pero Jesús no respondió ni siquiera una palabra. Eso llama poderosamente la atención, principalmente porque eso muestra que Jesús no estaba preocupado por sí mismo, sino estaba preocupado por cumplir el propósito del Padre, obedeciendo absolutamente lo que el Padre había establecido antes de la fundación del mundo. Toda la narrativa está envuelta entonces de el relato del plan redentor. De eso se trata, esencialmente. No podemos perder de vista esto, que todo el relato está bajo este plan redentor con todas sus implicancias teológicas, muchas implicancias importantes para la vida nuestra práctica hoy y para la gente también sin Cristo que todavía necesita desesperadamente a este Señor. Por eso nunca debemos perder la capacidad de asombro frente al hecho de que Jesús es entregado en manos de pecadores para ser juzgado por ellos cuando Él debía juzgar a los pecadores. Recordemos que ya el juicio religioso había determinado que Jesús debía morir. Ahora, en la primera parte del juicio político, el gobernador había declarado enfáticamente que Jesús era inocente. Yo no hallo culpa en él, dice. Con toda claridad, con toda certeza, Pilato estaba convencido de que Jesús no era culpable. Sin embargo, los líderes religiosos presionaron de tal manera que finalmente él se vio en la disyuntiva. ¿Qué podía hacer con el Señor Jesucristo? Y esto de alguna manera también es la disyuntiva en la cual cada persona se encuentra cuando es expuesto al Evangelio. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Ahora ya sabes quién es Jesús. Ahora ya sabes lo que hizo Jesús. ¿Qué vas a hacer con él? Y hay como bien sabemos, solamente dos opciones. Pilato quiso elegir una opción intermedia, pero no se puede tener una opción intermedia. O se está con Jesús o se está en contra de Jesús. Y eso fue lo que pasó con él, porque haciendo lo que hizo, tratando de exculparse a sí mismo, en realidad se condenó a sí mismo, porque estaba contra el Señor Jesucristo, sabiendo que él era inocente. En este punto, después de que el Señor guarda silencio frente a las acusaciones que le hacían, donde no pronuncia palabra en favor de él para defenderse de esas acusaciones, Lucas nos informa respecto a los líderes religiosos que ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. Lucas 23:5 dice eso. Es decir, que inmediatamente después de que Jesús guardó silencio y que Pilato dijo no hay culpa en él, entonces ellos, los líderes judíos y los líderes religiosos del pueblo empezaron a presionar porque se dieron cuenta de que probablemente se les iba la posibilidad de que Jesús fuese crucificado, que era el propósito que ellos tenían siempre en su corazón. Y entonces presionan de una manera mucho más fuerte. Y no hayan que decir, y al final dicen que él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. Y Pilato, al escuchar eso, reacciona y piensa: esta es la forma en que puedo yo zafarme de mi responsabilidad. Vamos a Lucas 23 para seguir leyendo después del versículo 5 en adelante. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, quien en aquellos días también
estaba en Jerusalén. Es decir, Pilato dijo, aquí encontré la forma de zafarme de esta responsabilidad porque yo sé que es inocente y que simplemente por envidia los líderes religiosos lo quieren condenar, y traspasó o trató, ¿cierto?, de cambiar esa responsabilidad por la de Herodes y se lo envió precisamente a él para que él lo juzgara. Versículo 7, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Este hombre lo único que se preocupaba era ver que Jesús le hiciera un milagro, porque en el fondo era, como muchos en el día de hoy, curiosos que buscan milagros en el cristianismo, y si no hay milagro, no hay poder. Este hombre era un simple hombre curioso que quería ver a Jesús obrando, porque había escuchado muchas cosas de él. Había escuchado cómo enseñaba, había escuchado seguramente los milagros que él hacía, entonces él quería ver un milagro en ese momento. No estaba interesado en juzgar al Señor Jesucristo, porque de hecho tenía antecedentes suficientes desde el punto de vista de haber conocido de parte de otros seguramente sobre la fama del Señor Jesucristo. Y entonces dice Lucas, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Para qué responder a un hombre como este? Este es el mismo que mató a Juan el Bautista, que mandó a matar a Juan el Bautista. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Fíjense cómo estos hombres salieron del pretorio donde estaban con Pilato, digamos del frente del pretorio, porque no entraron para no contaminarse, recuerdan, hipócritamente, para poder celebrar la fiesta. Salieron de ese lugar y fueron donde Herodes para poder seguir acusando al Señor Jesucristo. Dice que los sacerdotes y los escribas le acusaban con gran vehemencia. Es decir, cada vez presionaban con más fuerza. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Pero aquí hay una cosa interesante. En ninguna parte dice que Herodes encontró culpable a Jesús. Es decir, le hizo preguntas, Jesús no respondió, finalmente él se quiso burlar y lo vistió de ropas espléndidas, las que usaban los reyes normalmente, ¿cierto? Que lo escarnecieran, que lo azotaran, y luego lo envió de vuelta a Pilato. Pilato dijo, yo no hallo culpa en este hombre, y luego lo mandó a Herodes, y Herodes después lo interrogó, no sacó absolutamente nada de él y lo mandó de vuelta a Pilato, pero bajo ninguna acusación. Y eso muestra que el Señor Jesucristo seguía manifestando su pureza y su perfección aún en medio de sus enemigos. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Es interesante cómo la gente se pone de acuerdo cuando se trata de Jesús, pero no para seguir a Jesús, sino para ir en contra de Jesús. En el día de hoy ocurre algo similar. Cada vez Chile es increíble, hermanos, yo creo que ustedes ni siquiera se dan cuenta, pero hoy el ateísmo en Chile está creciendo sustantivamente en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los ámbitos. Hoy cada vez más chicos muy jóvenes, a veces niños inclusive, se declaran ateos, porque se sembró el ateísmo en este país a través del sistema político, educacional, judicial, y hoy ya estamos frente a un país prácticamente que se está declarando secular en la práctica. Todos se juntan contra Jesús. ¿Se han fijado en un detalle? Que cuando hay algún atentado en contra de cristianos en el mundo, nadie dice nada. La prensa calla absolutamente. Y cuando hay un atentado en contra de musulmanes, todos salen a reclamar. Es decir, no es el odio a la religión, es el odio al cristianismo. Es el odio a la persona del Señor Jesucristo, en el fondo. Al Cristo de la Biblia, obviamente, no al de los religiosos que han inventado su propio Jesús, que calce de acuerdo a sus expectativas, a un Jesús que tienen como una especie de un Jesús utilitario, que lo llaman cuando lo necesitan, ¿cierto?, para que le solucione ciertas situaciones, ciertas complicaciones.
se ponen de acuerdo los enemigos de Jesús. Herodes y Pilato estaban enemistados entre sí, pero aquí nos da la nota editorial Lucas y dice, ahora se pusieron de acuerdo, ahora se volvieron amigos nuevamente. Porque estaban ambos en contra de Jesús, aunque sabía Herodes y Pilato que Jesús era inocente. Luego de lo cual entonces Herodes le vuelve a enviar a Pilato y Pilato convoca al Sanedrín y al pueblo para reafirmar la inocencia de Jesús. Ese era el propósito del versículo 13 de Lucas 23. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Otra vez declara su inocencia. No he encontrado ningún delito de todas las acusaciones que ustedes hacen, lo he encontrado inocente, no culpable. Y ni aun Herodes, dice Pilato, porque os remití a él y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y ahí comienza nuestro texto que tenemos en el día de hoy, si ustedes se fijan, versículo 17 de Lucas, coincidente con el capítulo 27, versículo 15 de Mateo. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Volvemos a nuestro texto de Mateo, hacemos este recorrido para ir complementando en los evangelios el relato. Y en el versículo 15 de Mateo 27 dice, ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Ahí comienza otra vez, o continúa, mejor dicho, los acontecimientos referidos a las circunstancias del juicio político del Señor Jesucristo. Es interesante quiénes son los personajes que sobresalen en este relato. Son dos esencialmente. Uno es Pilato, obviamente, que era el que estaba ejerciendo de juez, y el otro que aparece allí y nunca más vuelve a aparecer es Barrabás. Evidentemente Jesús es la persona central de todo, porque todo esto se hacía por causa de Jesús, pero aquí no aparecen palabras de Jesús, reacciones de Jesús, nada de eso, que hemos visto en otro relato. Pero aquí lo que sí aparece Pilato y aparece Barrabás, y también podríamos añadir otra vez los dirigentes judíos, que eran los que presionaron para que finalmente condenaran al Señor Jesucristo. ¿Quién es Barrabás? La verdad es que hay 38 versículos en los evangelios que hablan de Barrabás, y es interesante porque hay 32 solamente que hablan de Judas. Es decir, hay más versículos que hablan de Barrabás que de Judas. ¿Quién era Barrabás? Era un perfecto desconocido. No se sabe absolutamente nada, no hay ninguna otra narrativa que muestre quién es este hombre. Y seguiría siendo un perfecto desconocido si no fuese que su vida se cruza circunstancialmente con la de Jesús. Hoy toda la gente conoce quién es Barrabás. ¿Pero por qué causa? Porque se cruzó en la vida de Jesús. No sabemos mucho sobre él. Los evangelios, como dije, usan 38 versículos para hablar sobre esta persona. Y como dice un teólogo, Barrabás aparece como un recordatorio que los hombres son importantes en la medida en que se relacionan con Jesús, el centro de la historia. Es decir, este hombre adquirió importancia y popularidad y conocimiento hasta el siglo XXI que estamos en el día de hoy. Todavía estamos hablando sobre eso, producto de que se cruzó en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, en este sentido, en el relato vamos a encontrar quizás la razón. Yo no digo que la sea directamente porque no podemos ser dogmáticos, porque es más una aplicación, pero quizás la razón por la cual aparece Barrabás en la historia. Porque podríamos hacer esta afirmación, que Barrabás representa el carácter de todo ser humano. Barrabás representa el carácter de todo ser humano. La naturaleza verdadera de todo ser humano está representada por este hombre. Es una perfecta ilustración de la razón por la cual Cristo muere.
comienza diciendo el evangelista que en el día de la Pascua se tenía por costumbre que el gobernador soltara a uno de los presos, según la elección del pueblo. Evis Carballosa, un teólogo, nos ayuda a poder contextualizar históricamente esto y también culturalmente. Según la ley, dice él, según la ley romana había dos formas de amnistía, es decir, de perdón. Uno era la abolición o la absolución de un prisionero que aún no había sido condenado. Y dos, la indulgencia o el perdón de un reo ya condenado. Es decir, estas dos formas habían. Fíjense, la abolición o la absolución de un prisionero que aún no había sido condenado. Ese es el caso de Jesús. Y dos, la indulgencia o el perdón de un reo ya condenado. Ese es el caso de Barrabás. Él ya había sido condenado. Él ya estaba esperando la ejecución. Él, más adelante vamos a ver los cargos que él tenía sobre sí y que eran dignos de muerte. Para la pena de muerte, según los romanos. Pilato, por supuesto, se inclinaba por la primera de las dos opciones, es decir, que dejaran libre a Jesús porque él sabía que era inocente. Puesto que era la costumbre del gobernador soltar un prisionero a petición popular en el tiempo de la Pascua, Pilato evidentemente creía que el pueblo pediría que soltase a Jesús. El gobernador estaba completamente equivocado. Porque él pensaba que debía ser soltado Jesús o que la gente iba a pedir que soltaran a Jesús. Recuerden, pocos días antes, una semana, menos de una semana, Jesús entra a Jerusalén y la gente lo aclama. Y la gente dice, bendito el que viene en el nombre de Jesús, hosana el hijo de David. La gente lo cataloga como el Mesías y seguramente esto había llegado a oídos de Pilato. Entonces, para el gobernador era lógico pensar que la gente cuando le dijera cuál de los dos, la gente iba a decir, queremos a Jesús, que Jesús quede libre, porque el pueblo en general seguía a Jesús. Recuerden cuál era la razón por la cual lo querían entregar los líderes judíos, era por envidia. Porque Jesús arrastraba a más gente que ellos, porque la gente decía, como enseña Jesús, enseña totalmente distinto a los escribas y fariseos, porque enseña con autoridad. Es decir, había una atracción natural en la persona del Señor Jesucristo en relación a cómo enseñaba, a su autoridad y además a su carácter. Entonces, Pilato pensó, bueno, aquí se soluciona el problema y se acaba todo, y entonces la gente va a escoger a Jesús. Dentro de las opciones que tenía ese año aparecía un preso famoso, dice Mateo, versículo 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Famoso, es una forma de decirlo mejor, es tristemente célebre, porque hay alguien que es famoso positivamente y algunos que son famosos negativamente. Bueno, este caso Barrabás será famoso negativamente. Los teólogos han especulado con respecto a quién era Barrabás. Algunos han dicho sobre la base de su nombre, Bar-Abás, que significa hijo del padre, que en realidad era de una familia bien considerada desde el punto de vista, inclusive desde el punto de vista, digamos, social y religioso, porque padre era el título que se le asignaba a los principales rabinos. Era de una familia acomodada, según esta especulación, y había tomado un camino errado para delinquir, se había desviado del camino correcto. Mateo califica a Barrabás como un preso famoso. En este sentido, como dije, la idea sería famoso o tristemente famoso. ¿Qué es lo que otros textos dicen? Bueno, que en realidad era un revolucionario que luchaba por la causa de Israel. Esto es corroborado por lo menos por Marcos, que califica a este hombre como un insurrecto contra los romanos y un asesino. Miren, lean Marcos 15, versículo 7. Marcos 15, versículo 7. Dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Miren las palabras que utiliza para describir a Barrabás.
había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín. Un amotinamiento es algo, ¿cierto?, en contra de la autoridad. Dice de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Evidentemente era un hombre revolucionario, un insurgente. También Pedro lo califica así en Hechos capítulo 3, versículo 14, cuando da su segunda predicación el día de Pentecostés. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, refiriéndose a Jesús, y pediste que se os diese un homicida. Era un asesino. Y Lucas también, en Lucas 23, 19, también dice lo mismo. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sedición, levantarse contra el poder establecido, en este caso contra los romanos. Era un revolucionario y había cometido asesinato en esa rebelión. Algunos por eso mismo lo califican de que puede haber pertenecido a la secta de los celotes, de la cual uno de los discípulos de Jesús era también Simón el Celote, ¿recuerdan? Que era un grupo insurgente que se rebelaba contra los romanos. Juan añade que Barrabás era también un ladrón en Juan 18:40. Dice que era un ladrón. De modo que cuando fue capturado, sobre él pesaban los cargos de insurrección, homicidio y robo. Al menos estos tres cargos estaban en contra, digamos, la acusación sobre Barrabás tenía estas tres características. Era acusado de insurrección, homicidio y robo. Y esto era, la sentencia para esto era la muerte. Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando en la cárcel Barrabás? Estaba esperando la muerte. Ya estaba condenado, ya no había nada más que hacer. Considerando todo este prontuario de Barrabás, ¿no es significativo que fuera dejado en libertad mientras Jesús fuese condenado? Es muy extraño, contra toda norma de derecho es esto. Cuando Jesús era absolutamente inocente, y de eso daban cuenta todos aquellos que estuvieron delante de él, incluso en el juicio. Como vimos anteriormente, Pilato sabía que Jesús era inocente. Más adelante dice que la esposa de Pilato sabía que Jesús era inocente, y el propio Herodes no fue capaz de acusarlo de nada. Pero Barrabás era un revolucionario, asesino y ladrón. Un asesino, como dije, era condenado a pena de muerte. Ese era el único futuro que tenía Barrabás. Pero, y aquí está lo significativo del hecho, cuando su vida se cruzó con la de Jesús, se abrió una esperanza para este hombre digno de muerte. Miren cómo los hechos, el carácter de este hombre, están reflejándonos de alguna manera a nosotros, porque evidentemente nosotros delante de Dios, no delante de los hombres seguramente, pero delante de Dios, todas estas características son propias de la naturaleza humana. Rebelión en contra del poder establecido. ¿Cuál es el poder de los cielos? Nada menos. La autoridad absoluta del Dios Todopoderoso que gobierna con poder, autoridad, con un gobierno santo, justo y bueno, y nosotros nos rebelamos contra eso. Sedición en contra del cielo. Seríamos revolucionarios tratando de zafarnos de sus cuerdas, como dice el Salmo 2, que es uno de los salmos más significativos en cuanto a la descripción que hace de la manera en que se juntaron contra el Señor Jesucristo. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, miren, príncipes consultarán unidos. Ahí estaba Pilato y Herodes. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿qué es lo que querían? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿No es eso lo que el hombre hace? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que se ha hecho en este país por los políticos que lamentablemente están destruyendo a nuestro país por meter su ateísmo en todos los aspectos de la sociedad. ¿Qué están haciendo? Se están levantando contra el Señor Jesucristo, se están levantando contra sus preceptos, contra sus mandatos justos y buenos. ¿Y cuál es el propósito? No queremos que Dios reine sobre nosotros.
¿No es interesante que una de las parábolas que el Señor Jesucristo mencionó, dice que cuando, hablando de una viña, ¿cierto?, que arrendó a unos labradores, estos después envió en un tiempo a algunos siervos para que pudiesen tomar parte de la ganancia y los apedrearon, les pegaron, los echaron, y después dijo, bueno, enviaré a mi hijo, seguramente se van a dar cuenta que en mi hijo no le van a hacer nada, y lo que ellos cuando lo vieron de lejos dijo, ahí viene el heredero, matémoslo, porque no queremos que este reine sobre nosotros. Eso es justamente lo que está pasando en el día de hoy, de tal manera que el carácter de Barrabás, el carácter espiritual de Barrabás y moral, se asemeja mucho a cómo somos nosotros. ¿Qué es lo que dice la sentencia escritural? Que nosotros merecíamos también la muerte, no solo, ¿cierto?, física, sino esencialmente en términos espirituales. Somos rebeldes ante el trono de Dios. Hemos transgredido sistemáticamente su santa ley. Nos levantamos contra su autoridad conscientemente. Tomamos nuestro propio camino sin Dios. De tal forma que lo único que podíamos esperar desde los cielos era la justa sentencia del juez del universo que nos declaraba culpables. ¿No es eso lo que pasó con Barrabás? Ya había sido declarado culpable. Estaba esperando el momento de su ejecución. Tenía que morir, y tenía que morir justamente. Nosotros, como él, no teníamos ninguna atenuante, no habíamos sido hallados falsos, sido hallados falsos ante Dios y merecíamos la condenación. No teníamos ninguna evidencia para zafarnos de esa justa condenación. Pero tal como Jesús se cruzó en el camino de Barrabás, Jesús se cruzó en nuestro camino también. Igual como se cruzó en el camino de Pablo, ¿recuerdan en Damasco? Salió al encuentro el Cristo crucificado, ¿para qué? Para mostrarle su condición real y decirle, Pablo, tú estás yendo por un camino errado, estás dando cosas contra el aguijón. El único que se va a dañar con eso eres tú. Y eso es lo que no entiende la gente. La gente piensa que sacando a Dios de la esfera de la sociedad, de todas las esferas de la sociedad, va a vivir una mejor vida. Eso es totalmente una mentira. Se están haciendo daño a sí mismos. Pero el Señor salió al encuentro de Pablo y cambió absolutamente la vida de ese fariseo. Lo transformó en un hombre nuevo y en un siervo de él. Cuando era un seguidor, un perseguidor, lo transformó en un seguidor de Cristo. Eso también ocurrió con Barrabás. En otras palabras, Jesús se cruzó en nuestro camino y dijo, yo voy a pagar la pena que ustedes debían pagar. Yo moriré por ustedes para que ustedes sean verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Desde la cruz de Cristo oímos con toda claridad hacia nosotros, en lugar de una declaración de culpabilidad, una declaración de inocencia, cuando nunca fuimos inocentes. Pero sobre Jesús, la declaración de culpable. Ese fue el veredicto de los hombres. Como dice Carballosa, ningún otro personaje ilustra la historia de la cruz tan clara y elocuentemente como Barrabás. Barrabás fue el hombre por quien Jesús murió. Barrabás fue puesto en libertad a pesar de quién era, y el Mesías ocupó su lugar, y podríamos añadir, a pesar de quién era. Es decir, Jesús ocupó el lugar de Barrabás, a pesar de quién era Barrabás y a pesar de quién era Jesús. Hermanos, no creo que estos relatos estén aquí simplemente para que nosotros tengamos una historia correlativa de los hechos que acontecieron alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Como dije al principio de la introducción, están allí para hacernos entender que hay una lección importantísima que Él quiere transmitirnos, y es el hecho de que, igual como este hombre fue librado de la muerte, porque Jesús se cruzó en su camino, así también nosotros somos librados de la muerte, porque Jesús se cruzó en nuestro camino. Barrabás no estaba buscando a Jesús, como nosotros los hombres no estábamos buscando a Jesús.
Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y después nos atrajo hacia Él por la obra del Espíritu Santo, al convencernos y llevarnos a los pies de Él en arrepentimiento y fe. Pero es la obra de Él, es su gracia, es su amor. Y miren, hasta el último momento el Señor Jesucristo estaba haciendo algo tremendo. Y como nosotros podemos quizás retrotraernos en la historia y mirar lo que pasó allí, ¿saben? La única persona por la cual físicamente, directamente murió el Señor Jesucristo fue Barrabás. Entiéndanme bien, no estoy diciendo que no murió por todos los pecadores que venía a salvar, sino directamente. Porque ¿cuál fue el trueque ahí? El lugar de Barrabás lo ocupó Jesús directamente. Y más adelante lo vamos a ver cuando apliquemos un poco más esto, porque es evidente que Él tomó el lugar de Barrabás en forma directa. Nosotros estábamos allí, toda la humanidad de alguna manera estábamos allí, inmersos en esta trama, en las últimas horas de Jesús, rumbo a la cruz. Es significativo que se enfatiza una y otra vez la animadversión de los líderes judíos en contra de Jesús, al mismo tiempo que brilla con colores propios la inocencia de Jesús. Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Fíjense, versículo 17 y 18. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, por envidia le habían entregado. Pilato sabía que Jesús no era ningún sedicioso ni un rebelde contra Roma, no se autoproclamaba rey en competencia con el César. Él sabía que eso era absurdo. Tampoco era un hombre violento o peligroso, era conocido como un hombre de paz. Sabía que el problema era odio, el odio que los judíos le tenían por causa de que la gente le seguía. Por lo que el problema de estos hombres era su corazón malvado, y ese siempre es el problema del hombre. El problema del hombre es el corazón. Por eso la Biblia dice que el Señor tiene que venir a hacer una obra sobrenatural en nosotros, que es un trasplante de corazón. Es sacar nuestro corazón de piedra insensible a las cosas del Espíritu de Dios, que son imposibles de entender, las cosas que son del Espíritu de Dios, y colocar un corazón de carne. Y en este sentido la metáfora tiene que ver con algo sensible a las cosas que son del Espíritu de Dios. Y en ese cambio que hace, allí es donde se produce lo que llamamos la nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza que ahora tiende a amar al Señor cuando antes tendía a odiar al Señor. El problema del hombre es su malvado corazón. Y estos hombres representantes del judaísmo tradicional estaban llenos de odio y de maldad. Es increíble que la misma mujer de Pilato advirtió al gobernador que no tuviera nada que ver con la condenación de Jesús, y dice la razón. ¿Por qué? Porque era justo, dice. No tengas nada que ver con este justo, es decir, no te metas, no condenes a este hombre porque es justo. Sin embargo, Pilato no fue capaz de terminar con la farsa y dejar libre a Jesús, que era lo lógico, según el derecho. Tenían que serlo. Recuerden que el derecho romano hasta el día de hoy es la base sobre la cual se estudia derecho en todas las universidades del mundo. Su carrera política era más importante, eso es lo que él estaba resguardando en ese momento, me refiero a Pilato. El temor a ofender a los judíos que le podía costar el puesto fue más fuerte que su conciencia. Él estaba pensando en que no se produjera un tumulto en Jerusalén, porque allí llegaba mucha gente, alrededor de 2 millones y más de 2 millones de personas a celebrar estas fiestas como la Pascua, por ejemplo, o Pentecostés, que eran fiestas centrales en el judaísmo tradicional. Y entonces él no quería que se formara un tumulto, y allí es donde trataba de estirar los hilos para que no meterse en problemas. Pero la multitud irracional es llevada a condenar al justo y liberar a un asesino. Es increíble que estos hombres, que eran los líderes religiosos del pueblo de Israel, convencieron a la multitud, según el mismo texto,
versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Los convencieron, los dieron vuelta. Y es interesante que esto también es lo que pasa en el día de hoy. La gente los dan vuelta en su manera de pensar, en una forma muy fácil. Se perdió la capacidad de reflexión y de análisis. La multitud es fácil presa de esta gente. La determinación de la multitud fue categórica. No se aprecia titubeo alguno al momento de escoger a Barrabás para que fuese liberado. Del mismo modo que cuando deben decidir qué hacer con Jesús, estaban concientizados por los líderes judíos para condenar al justo en lugar del culpable. Gritaban desaforadamente, eso es lo que el texto da a entender. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás, fíjense sin titubear. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Es una forma categórica. Ni siquiera ellos dijeron, bueno, ¿a cuál elegimos? Y empezaron a conversar entre ellos para ver qué hacían con Jesús, sino que inmediatamente dijeron, hay que crucificarlo. El teólogo A.T. Robertson dice, de modo que continuaron gritando sobremanera. Las palabras están en tiempo perfecto, el verbo está en tiempo imperfecto, quiero decir, de acción reiterada y vehemente. Es decir, estuvieron gritando todo el tiempo, crucifícale. Su exigencia exigía la crucifixión de Jesús. Era como los gladiadores en el circo romano, dice A.T. Robertson, todos con el pulgar hacia abajo. Cuando el César, recuerda, en el circo romano decía qué hacer con un gladiador, él colocaba la mano así normalmente y luego cuando indicaba con el pulgar hacia abajo quería decir que iba a morir. Cuando lo hacía hacia arriba, entonces podía vivir. Es increíble como la gente con una rabia, con un odio, y un odio a una persona que no había hecho nada malo, es decir, que ellos lo habían conocido, que había hecho puros bienes, como dice posteriormente Lucas, o mejor dicho Pedro, cuando relata lo que pasó con Lucas ahí en la casa de Cornelio. Volvemos a Pilato y otra vez vemos a este hombre que trata de ganarse al medio. Es evidente por su manera de actuar que Pilato era un hombre débil, dice alguien, vacilante y oportunista. Al parecer se llenó de pánico frente a la situación en la que se encontraba. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Hagan ustedes lo que quieran. Eso es lo que significa ya vosotros. La práctica de lavarse las manos como símbolo para quitar la culpa era una costumbre judía, no romana. Sin embargo, Pilato usó una costumbre judía para delante de los judíos aparecer como que él era completamente inocente. En primer lugar, es evidente que Jesús murió por pecadores como nosotros. Es evidente que Jesús murió por pecadores porque Él era santo, justo, y había sido declarado inocente por todos los que participaron en el juicio. Aún la multitud de los judíos y los líderes religiosos sabían que Jesús era inocente. Porque recuerdan que buscaron testigos falsos para acusarlo. ¿Para qué iban a buscar testigos falsos si era realmente culpable? Todos sabían que era inocente. Entonces, si todos sabían que era inocente y Jesús murió igual, quiere decir que murió por pecadores. Porque precisamente los pecadores fueron los que lo pusieron en la cruz. Y hermanos, aquí tenemos que ser claros. Nuestros pecados pusieron a Jesús en la cruz, no los pecados del otro. Mis propios pecados. La propia maldad de mi corazón. Tenemos que singularizarlo. Cada uno de nosotros, nuestra maldad puso al Señor Jesucristo ahí en la cruz. Lo aberrante de nuestro pecado puso a Cristo en la cruz. En segundo lugar, que es lógico también y tiene relación con lo mismo, nosotros merecemos morir por la paga, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir.
Por eso es que es paradójico que muera el justo y los pecadores que merecíamos la muerte seamos declarados inocentes. Siempre yo veo el plan de salvación y digo, es imposible que alguien haya ideado un plan de esta naturaleza. Es completamente imposible. Es fuera de lógica humana. Nosotros merecimos morir en ese lugar. Así como Barrabás mereció morir en ese lugar. En tercer lugar, seguramente la forma en que moriría Barrabás era por crucifixión, porque era un judío. Y eso significaba que los romanos, si ya lo condenaron por homicidio, entonces lo iban a poner en una cruz. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque la cruz de Barrabás la tomó Jesús sobre sus hombros, literalmente. ¿Para qué estaba esa cruz? Para que Barrabás muriera allí, porque él era culpable y había sido condenado. Pero ¿quién llevó la cruz? Jesús. La cargó hasta el lugar de la crucifixión y fueron sus manos, las de Jesús, y sus pies los que fueron horadados en lugar de los de Barrabás. Esto es increíble. Imagínense el impacto que debió haber tenido para este hombre. Si este hombre hubiese entendido lo que significaba eso, hubiese caído a los pies del Señor Jesucristo. Pero no pasó nada, porque el hombre está más preocupado de sí mismo y de su propio, entre comillas, bienestar. Cuando le dijeron a Barrabás que él quedaba libre, seguramente salió, pero lo más lejos posible de la cárcel donde estaba puesto. Pero miren, cómo el Señor Jesucristo tomó la cruz que le correspondía a Barrabás y él la llevó. Y no fueron las manos y los pies horadados de Barrabás, sino los de Jesucristo. Eso se llama sustitución en la Biblia. Esa es una doctrina esencial en la doctrina de la salvación. Hermanos, esto es lo que debe impactar el corazón de cada creyente. Jesús tomó tu cruz, donde tú merecías morir, y la llevó Él sobre sí y murió en nuestro lugar. En cuarto lugar, y coincidente con esto, tiene que haber sido una noticia extraordinaria para Barrabás. Cuando llegaron a su celda, los soldados, él pensó, aquí se acabó todo. Llega el momento de la ejecución. ¿Pero qué le dijeron los soldados? Seguramente, ya eres libre. La gente pidió que te soltaran a ti y otro muere en tu lugar. Jesús, llamado Cristo. Del mismo modo, es una gran noticia cuando se proclama el Evangelio, porque de hecho la palabra significa eso, una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Bueno, básicamente lo mismo, que Cristo murió en el lugar tuyo para que tú seas declarado justo delante de Dios. Él estaba esperando la sentencia, el momento de la sentencia ya había sido cursada, estaba esperando el momento de la ejecución. Y en lugar de ir con la ejecución, le dice, mira, ahora tú eres libre. ¿Qué hizo él para ser libre? Absolutamente nada. Fue gracias a Jesús que ocupó el lugar de él. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo nos redimió, nos liberó, nos compró y nos liberó de esa condición de maldición, de anatema, de ser abandonado por Dios. Y Él se colocó en nuestro lugar para ser abandonado por Dios, por el Padre, literalmente, ¿recuerdan en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros fuésemos aceptados por el Padre. Este es el gran mensaje del Evangelio. Y todo esto está implícito en el relato. Pilato merecía morir
Barrabás merecía morir, la multitud merecía morir, pero Cristo murió en lugar de ellos. Ahora, es interesante esto porque dice que la gente respondió en el versículo 25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense lo que ellos estaban diciendo. Nosotros nos hacemos cargo de este asesinato. Nosotros colocamos nuestro nombre ahí, nosotros lo asesinamos. Y hermanos, eso es lo que pasa también espiritualmente con nosotros. Nosotros colocamos nuestro nombre ahí y decimos, Él murió en lugar nuestro. Nosotros somos culpables de lo que pasó en la cruz. Pero ¿para qué? Y esto es lo maravilloso, no para nosotros ser condenados, sino que Jesús dice, yo morí por ti precisamente para que tú no seas condenado. Yo fui puesto en tu lugar. La profundidad del Evangelio, la maravilla del Evangelio, este mensaje extraordinariamente glorioso es el que nosotros debiésemos disfrutar todos los días de nuestra vida. De eso se trata todo. No se trata de un milagro que alguien se curó de alguna enfermedad. Eso es circunstancial, es momentáneo. No tiene trascendencia. ¿Pero qué tiene trascendencia? Que Jesús murió en la cruz por mí. Y al final de nuestros días, cuando estemos cerrando nuestros ojos en la tierra, ¿saben lo que va a importar? Solamente eso, que Cristo murió por mí. No va a importar nada más. Como dijo alguien, si quieres saber si eres rico, cuenta cuántas cosas pierdes. ¿Cuántas cosas no pierdes aún con la muerte? ¿Qué significa eso? Que evidentemente el creyente genuino va a perder absolutamente todo lo que tiene en cuanto a posesiones materiales en esta tierra. ¿Pero qué no pierde con la muerte? Su relación eterna con Cristo. Entonces, ¿dónde está la riqueza verdadera? En Cristo. Porque todo lo demás se pierde. Entonces, esto es lo más lindo. Y hermanos, esto es lo que debiese cambiar también nuestro corazón, debiese llevarnos a una reflexión profunda respecto a nuestra verdadera necesidad de cambio, de transformación de nuestro carácter para ir asemejándonos más a Cristo. ¿Cuántas veces luchamos y peleamos por cosas insignificantes en esta tierra? A veces en la iglesia porque esta persona me dijo esto, no me dijo esto, porque esta persona no me miró bien o porque me miró bien. Esas cosas no tienen ninguna importancia. Nosotros miramos la cruz y decimos, allí está mi felicidad, mi satisfacción. No necesito nada más. Todas las demás son cosas pasajeras, son cosas que no tienen ninguna trascendencia. Pero Cristo, siendo puesto en nuestro lugar y muriendo por nosotros, eso sí vale una eternidad. Que el Señor nos guíe, nos ayude a poder valorar realmente esto y podamos ver que Jesús fue condenado a la cruz por nosotros, por los culpables, por los rebeldes, para que seamos verdaderamente libres. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que Cristo hizo, Señor, en la cruz. Se puso a sí mismo en manos de hombres rebeldes, malvados, para poder dar su vida en el lugar de ellos, de transgresores, de quienes pisoteamos, Señor, una y otra vez tu ley, de quienes escupimos contra el cielo, contra el santo, contra el justo, de quienes vivimos una vida, Señor, lejos de ti, haciendo nuestra propia voluntad. Sin embargo, viniste y moriste en nuestro lugar. Pagaste lo que nosotros debíamos pagar. Te cruzaste en nuestro camino un día, Señor, para darnos una vida que realmente vale la pena vivir y que no se termina con la muerte física, sino que, al contrario, allí comenzamos a vivirla sin relación con el pecado. Gracias por tu precioso sacrificio, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, obra en nuestro corazón también para que seamos transformados,
nuestro carácter se asemeje más al carácter de Cristo y podamos, Señor, seguir la senda tuya. Las únicas pisadas que vale la pena seguir son las tuyas. Y aunque eso signifique también, Señor, que podamos pasar por situaciones difíciles, complejas, sin embargo, danos valor para seguir adelante en medio de un mundo escéptico. Padre, que nuestra fe sea más sólida, más firme que nunca. Rogamos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.